Oye, mira, José Pedro, me llegó aquí un estudio de salud mental de ahora, de octubre del 2024. Y oye, la cantidad de depresión y ansiedad en los niños, en los adultos. Estamos en una sociedad bastante enferma, ¿eh? Bastante enferma, pero mi consulta o pregunta es, ¿veníamos enfermos desde antes de la pandemia o después de la pandemia? Ops, no lo sé. Buenos días, comunidad, un programa de la Universidad de las Américas para todos los vecinos y vecinas de Chile. Conocimientos académicos para situaciones del día a día. Con ustedes los Pepes, José Pedro Hernández y José Ignacio Torres. Buenos días, comunidad. Estamos acá de vuelta con los Pepes para hablar de muchos temas acá en el estudio de Universidad de las Américas, justamente de la sanidad mental, la salud mental, mejor dicho. Estamos mal. Sí, estamos mal. Y finalmente, claro, por suerte tenemos acá a Paula Muñoz, psicóloga del Centro de Apoyo Psicosocial de la sede de Providencia de la Universidad de las Américas, que a nosotros, por lo menos en Providencia, se ha preocupado de formarnos en todos estos temas. Entonces nos dijimos, bueno, es la persona apropiada para empezar a preguntarle. Bienvenida, Paula. No, muchas gracias por la invitación a los Pepes. Gracias, que es mi primer podcast, así que espero hacerlo de manera correcta. Siempre. Porque finalmente, claro, esto del podcast y estos medios finalmente fue una respuesta que salió, se explotó con el tema del COVID, pero no tan solo explotó los medios de comunicación y la compra de cámaras audiovisuales, sino que al parecer también explotó nuestras cabezas, nuestras mentes. ¿Cómo afectó la salud mental el COVID? De muchas formas, de muchas maneras. La literatura de los últimos años, desde el 2020 hasta ahora, se ha focalizado justamente en el impacto que tuvo la pandemia en el tejido social y en los individuos. En América Latina propiamente tal, el impacto fue superior producto de las condiciones y los determinantes y el territorio social que nosotros habitamos en términos de política pública, por mencionar algo. Pero hay que pensar en la pandemia como un momento de nuestras vidas históricas en los cuales de un momento a otro nos llenamos de estresores. Absolutamente. Vino el desequilibrio en nuestras vidas. Vino el encierro. Porque hay que empezar como a hacer un conteo. Nos encerramos. ¿Sí? Nos tuvimos que encerrar. Eso nos generó aislamiento. Muchos de ellos, muchas de esas personas tuvieron que reaprender a trabajar desde otra modalidad. El boom del Zoom. ¿Sí? Tuvieron que reaprender a ser productivos, a pesar de que esa palabra no me gusta mucho, pero a ser productivos en el ámbito empresarial utilizando nuevas tecnologías. Entonces las personas se encerraron a reaprender cosas que ya lo tenían de una manera, digamos, naturalizada, espontánea laboralmente. Ahora tenían que aprender a conectarse, a hacer un link para hacer una reunión y cómo mando esto y cómo... O sea, aprender nuevamente, aislarse del mundo social. En el entorno que se veía que económicamente los países en América Latina se estaban viendo en una crisis. Empresas que cerraban, personas que quedaban sin empleo, personas que quedaban con empleo, pero al mismo tiempo no sabía si quedaban sin empleo porque lo habían pasado a FC, ¿se acuerdan? Sí, pues. Sí, en plena pandemia. Entonces era una completa incertidumbre. A eso, bueno, hay que sumarle que la rutina se vio completamente interrumpida, el miedo a contagiarse, que no es menor. Entonces, la pandemia vino a ser como que, si la historia nunca es lineal, pero si la historia la viéramos como una línea, hubo un momento en que, ¡pum!, hubo un punto de inflexión, donde todos y todas nos vimos expuestos a una serie de estresores, a una serie de depredadores de nuestros miedos, de nuestra salud, y tuvimos que afrontarlos. Algunos los afrontaron con las herramientas que tenían previamente y pudieron adaptarse de buena manera, y otros les ha costado un poquitito más. Porque imagínate, hay personas que les cuesta adaptarse, por ejemplo, a un cambio de locomoción. Sabes que ya no va más la 514, ahora hay que buscar otra micro. ¡Chuta! ¿Y dónde veo? ¿Qué micro tomo? ¿Qué? O sea, eso es un detalle. O sea, imagínate todo lo que mencioné. Los seres humanos tenemos la tendencia a vivir en equilibrio. Y justamente lo que vino a hacer todos estos estresores en nuestras vidas es justamente a dejarnos en completo desamparo, porque nosotros teníamos que levantar esa nueva adaptación a un nuevo mundo. Porque efectivamente
también hubo un cambio digital absoluto. ¿sí? Y en ese sentido, bueno, justamente con los espacios, nuestra salud mental también se va complicada, porque, como tú dices, cambiamos nuestro ritmo de vida, tuvimos en ese lapsus, y después tuvimos que volver a este otro ritmo de vida que tenemos hasta el día de hoy, pero que fue distinto. ¿Cómo esa adaptación daña en este caso la salud mental? Pero principalmente, durante la pandemia se produjeron muchas separaciones, muchos conflictos entre los distintos pares, porque tuvimos que aprender, como hemos hablado, a relacionarnos. Y a la vez, cuando vuelven, comienza la otra forma de relacionarse con aquellos grupos que tampoco se conocían. ¿Esos son gatillantes para ver cómo está la salud mental en la actualidad? ¿Es parte de producto del COVID o quiero decir, no del COVID en sí, sino de lo que tuvimos que vivir? ¿O también ya viene una sociedad muy desgastada que de verdad estamos mal? Muy larga la pregunta. A ver, tratemos de no mirar tan el vaso medio vacío. Estamos bien. Pero efectivamente las cifras, por ejemplo, en estadística en salud mental antes de la pandemia tampoco eran fantásticas. O sea, teníamos una brecha importante nosotros, una deuda como país, hasta el día de hoy. Una deuda que no hemos, pasito a bebé, hemos hecho cosas, pero todavía nos queda mucho, sobre todo en temas de acceso a la salud mental, que sabemos que es un tema gigantesco. O sea, el acceso a un médico psiquiatra o el acceso a una psicoterapia en este país es muy complejo, porque si bien hay lugares y espacios donde son amables para el público, lugares por ejemplo como los CAPS de UTLA, que son completamente gratuitos para la comunidad, pero no existe la suficiente información, psicoeducación, una política de prevención adecuada donde se pueda entender y comprender que existen otros lugares más allá que una consulta de 80.000 pesos. Estoy por ahí. Respecto a tu pregunta, sí, pues no veníamos bien, pero las estadísticas también muestran claramente que posterior a la pandemia, si miramos los gráficos, estadísticamente ha subido la prevalencia en depresión, ansiedad, pero ¿sabes estadísticamente que algunas cosas que sí han llamado la atención? El consumo de drogas. Yeah. El consumo de drogas, y bueno, ansiedad hace mucho tiempo, pero el consumo de drogas y la ideación suicida han ido, en avance. O sea, han ido increciendo lamentablemente. En los últimos estudios, por ejemplo, en el Observatorio de Salud Mental de mayo, si mi memoria no me falla, hablaba de que alrededor del 50% del N que entrevistaron, de las personas que entrevistaron, tenían consumo. 50%. Harto. Y ahora en octubre las últimas estadísticas no han disminuido. Si vivimos en una sociedad donde la mitad está con consumo, efectivamente hay algo que tenemos que mirar, tenemos que remirar, analizar, ponderar, incluso cuando aquellos hablan de el crimen organizado o cómo atendemos al crimen organizado, qué hacemos con el narcotráfico, que por cierto es un tema importante que tenemos que debatir y reflexionar, pero al mismo tiempo hay que ver que el 50% está con consumo. Es como el tema también que siempre hablamos, de que la educación es la clave de todo, pero claro, también es el trabajo personal, porque finalmente el trabajo psicológico es un trabajo personal, o sea, depende siempre de la voluntad de uno de querer identificar primero un problema que uno tiene y decir, tengo que trabajar, de alguna manera. A veces no tenemos esa capacidad. ¿Cierto? Sí, hay que dar la mano, porque justamente cuando estamos en un absoluto deterioro, cuando efectivamente nuestra salud mental está afligida, está compleja, muchas veces ni siquiera tenemos la voluntad, la palabra voluntad, energía, ánimo, primero de darnos cuenta y segundo, el poder hacer algo. Es por ello que es necesario una atención por un profesional o que estemos más psicoeducados para poder entender que ese otro no va a salir de su cama por absoluta voluntad. Mira, yo quería decir un hecho histórico. A inicio del siglo XX, en Valparaíso habían casi 1.200 bares. 1.200 bares. En el fondo, según la población, era como para 5 personas.
el alcohol era tan grande, y si nos vamos quizás a los países, ya sea Estados Unidos, Inglaterra, el alcohol era tan grande, lo baso en lo que tú decías, que más del 50% consume algún estupefaciente para llegar a un idilio, llegar a un relajamiento, que es lo mismo que el alcohol. ¿A qué voy con esto? Que nosotros vemos como una sociedad más moderna en la actualidad, pero es una sociedad igualmente carente de privilegios en sí, de estresar a la gente, de apretarla, tal cual como era a inicios del siglo XX, donde no tenían ciertas libertades, y eso hace que el ser humano consuma esto, ya sea que el alcohol también es una droga en el fondo, que para poder liberarse y liberar tensiones. Ese fue mi dato histórico, pero a la vez quería preguntarte, ¿dónde está esa poca tolerancia a la frustración? ¿Dónde está? Yo he visto que nuestra sociedad es poco tolerante a la frustración, y quizás, esta es solo una opinión mía, y tú como experta, ¿no será eso una de las causantes de que nosotros estamos mucho criando, y en general, sociedades un poquito más de cristal, y que al final, cuando me pasa a mí, yo como buen pedagogo, como buen profesor, me pasa que, por ejemplo, a los chicos no les puedes colocar quizás pobrecito si le colocabas con nota roja. A nosotros yo tenía la bandera chilena, tú sabes que ahí jugaba, pero yo entiendo que somos todos distintos, pero esa poca tolerancia a la frustración de que, más allá de la nota, que te digan que no, y que cuando llegas a ser grande, tú sabes que la vida vas a tener altos y bajos, y no sepas tolerarlo, te puede llevar a justamente a tener los problemas que hablaba José al principio, depresión, ansiedad, o estoy equivocado. No, porque ahí va quizás ligado a la pregunta de José que iba al lado de la educación. Es bastante complejo, es multidimensional, pero yo voy a hacer algo que nunca se hace, como responder la pregunta con otra pregunta. Que lo encuentro como muy retórico, me encanta. Como decir, pero a ver, en los últimos años, ¿cuánto estamos socializando? ¿Cuánto las personas estamos con otros? ¿O cuánto estamos vinculándonos con el mundo? ¿Por qué lo pregunto? Porque ¿dónde vamos a aprender del mundo si no es en el mundo? ¿Cómo vamos a aprender que hay olas en el mar si no hemos visitado el mar? Claro. Entonces, hablar de tolerar la frustración habla de una herramienta que tenemos. Hay olas, hay un mar turbulento, bueno, me preparo, ¿no? Me pongo traje de baño, un salvavidas, yo alitas porque soy muy mala para el agua, para bañar, nunca supe nadar, pero me preparo, anticipo, ¿no? Porque estoy viendo el mar, veo que hay olas. Pero ¿qué hacemos con aquellos, y a propósito de la pandemia, qué hacemos con aquellos que no han visitado el mundo como lo visitaron antes? Hombres y mujeres, que conocieron el mar, por lo tanto conocen el oleaje. Claro. Es un poco, no sé si me entienden un poco la... Hay una linda metáfora de que habla que no hay marinero experto en un mar tranquilo. Absolutamente, sí, una muy buena frase. Sí, porque realmente, claro, la vida está llena de complicaciones. Uno tiene padres, pero no toda la vida, en algún minuto se mueren. Uno tiene hijos, pero no toda la vida, porque en minutos se van y van cambiando. Ahora, los que tuvimos hijos en pandemia fue la locura. O sea, fue realmente descubrir nuevas cosas de ellos, y ellos también descubrir vacíos que te iban teniendo y que uno tenía que buscar la manera de poder llenarlo. Y ahí viene una pregunta, porque finalmente, como una tendencia natural, nosotros buscamos, ya estoy deprimido, estoy con ansiedad, ya hago cosas y me lleno con dietas, deporte, actividades, y me programo cosas, pero como se dice también, no tomo el sartén por el mango y busco un especialista, sino que me busco soluciones, como quien dice, las saco de YouTube, que una amiga me dijo, pero en ningún minuto digo, no, necesito tomar una hora a un psicólogo. ¿Qué psicólogo puede ser? Entonces, que volviendo a lo mismo que hablábamos recién, que finalmente es muy importante dar ese paso. Sí. Porque finalmente ahí está el cambio que nosotros podemos generar, no tan solo en nosotros, sino que también en las personas que están bajo nuestro cuidado. Ojo, que también los adultos mayores, aquí según las estadísticas, sufren de depresiones. Absolutamente. Y que tiene mucho que ver también con la condición de soledad. Y que también ha elevado el consumo de drogas, por lo demás. Así es. Consumo de hongos y fentanilo. De fentanilo. ¿Verdad? Sí, esto lo va a toda la población en el fondo. Absolutamente. A toda la población. Sí, pero respondiendo un poco, a ver si puedo responder un poco la pregunta.
A ver, dependiendo del cuadro, dependiendo de la sintomatología, porque aquí uno se pone así como bien chita en esos temas, es como dependiendo de cada caso y uno analiza y toma toda la información y a partir de eso toma decisiones y uno puede decir, mira, en realidad lo que hay que hacer es esto. Creo que pasa por varias dimensiones. Primero es la posibilidad de acceso, lo que decía. ¿Qué posibilidades tengo yo de pensar ir a un lugar si ni siquiera sé si hay un lugar, si existe, y dónde está ese lugar y cuánto me sale? ¿No? No es lo mismo, digamos, de que si te resfriaste, más o menos ya sabes, ¿no? No hay un aprendizaje previo. Si me duele el estómago, si me torcí el tobillo, hay un aprendizaje previo, sé dónde ir, sé a quién contactar y cuánto me va a salir, más o menos, sobre todo en la etapa adulta. En la salud mental no hay información. Segundo, como no hay tema de acceso, el tema cultural, el valor que le damos al tema de la salud mental. Si justamente tú hablabas de la digitalización de los contenidos, ¿cuántos contenidos nosotros pasamos en TikTok o en Instagram que dice, sale por tu cuenta, tú no tienes depresiones, eres flojo, tú no tienes ansiedad, lo que pasa es que no quieres trabajar? ¿Sí? Entonces, una sociedad que es igualmente maltratadora en torno a la salud mental, es difícil que las personas fácilmente se asuman desde esa posición. Yo tengo un problema de salud mental, porque automáticamente y simbólicamente uno entiende que va a ser maltratado. Entonces es complejo, pero siempre lo que profesionales de la salud mental decimos, bueno, si aparecen ciertos síntomas que evidentemente nos tienen en una situación de deterioro y esto se ha mantenido o ha permanecido y se ha intensificado en los últimos 3 meses, sí o sí tienes que ir a un profesional de la salud mental. Entonces tenemos tarea para la casa, chicos. Mucha tarea para la casa. Paula, bueno, estamos con Paula Muñoz, del Centro de Apoyo Psicosocial de la sede de Providencia. Así que muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y nos quedamos con muchos temas más para... No, muy entretenido. Gracias por invitarme. No, felices. Tarea para la casa, tú lo dijiste. Bueno, así que buenos días. Comunidad, nos vemos. Chau. Buenos días, comunidad.